Hemos estado hablando sobre este capítulo 5 del Evangelio de Juan, que es un capítulo que tiene uno de los discursos más amplios que el Señor Jesús da de sí mismo, que justamente se suscita ese discurso como una respuesta que el mismo Señor da ante una controversia que se presenta cuando Él se le ocurre hacer el bien un día sábado. Y se le ocurre sanar a un paralítico un día sábado. Y entonces se levantan los religiosos haciendo ver que un día sábado no se hace nada, incluso ni el bien, ni incluso ni favorecer a alguien, según su interpretación, pero no según lo que realmente está en el corazón de Dios y lo que fue el sentido por el cual se dio el día de reposo. El día de reposo no es un asunto en el cual tengamos que rendirnos hacia el día en sí, sino al Dios que nos da ese día, al Dios que nos da ese favor. Entonces ellos tenían una terrible interpretación sobre lo que era el día de reposo y el Señor les dice: mi padre y yo trabajamos. Si no trabajáramos, imagínense cómo estaría este mundo de cabeza. Dios no para de hacer ver sus misericordias nuevas cada día. Y el día de reposo pues también lo hace. Y entonces de allí en adelante se suscita todo una aclaración de que Él y el Padre son uno. Y empieza a ver cómo son uno en su juicio, cómo son uno en sus obras, cómo son uno en su adoración, en todo lo que conlleva las acciones de Dios. Jesucristo es uno con el Padre. Y luego, como un acto prácticamente yo lo veo de una mansedumbre, de una humildad que el Señor no tiene por qué hacerlo. Yo le decía que a mí me da hasta congoja ver al Señor presentando testigos casi que para que lo defendieran, cuando Él no necesita defensa de nadie. Es el único Dios que hizo los cielos y la tierra. De pronto se somete por su propia iniciativa a una especie de juicio y presenta una serie de testigos. Ya estuvimos hablando en los primeros versículos de esta parte que arranca casi desde el verso 19, pero ahí va, y empieza a presentar testigos donde presentó al Padre, presentó a Juan el Bautista, presentó sus obras, los milagros que hacía como testigos de quién era Él. Y la semana pasada pues quedamos ahí a medias de esto. Nada más quiero recordarles parte de este pues discurso cristológico extraordinario que el Señor da de Él mismo. En ese último punto que estuvimos tratando fue el testimonio del Padre, luego el testimonio de la palabra. Allí recuerdo nada más la cita que se mencionó, Juan 5, 39 al 42, dice: ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios dentro. Son diagnósticos, son expresiones del Señor que hace ver que ese pueblo que conocía las escrituras no tenían una verdadera humillación, no aceptaban en ellas realmente lo que ahí estaba establecido para poder realmente tomar esa salvación. Y ese pueblo de Israel, a pesar de tener ese celo por las escrituras, a pesar de tener ese arraigo, fracasaron por completo en entender que esas mismas escrituras estaban señalando, dando testimonio de Jesús. Y hacíamos una reflexión de que no puede ser el hecho de que yo conozca la palabra como mi reto es meramente intelectual y que domino la palabra y puedo recitarle, hacer la palabra y puedo decirlas a ojos cerrados. Y a veces en algunas formas de religión, de grupos de otra naturaleza, incluso dentro del mismo cristianismo, bueno, las mismas líneas de los judaica y todo, ellos son exquisitos en el tema de recitar lo que ellos llaman la Torá, que es parte de la ley, como los mismos musulmanes de recitar el Corán, y es su gran logro, me lo sé, lo conozco. Pero ¿qué logra eso si no cala en el corazón, si no transforma la vida, si no hace realmente que lo que allí está me haga mutar de una condición donde vivía alejado del Señor y se convierte nada más en un orgullo espiritual,
donde no hay temor, donde no hay amor reverente realmente al que dijo la palabra. Entonces, aunque ellos tenían los escritos, les tenían gran estima, no les servían porque en ellos estaba testificando aquel que ellos no querían mirar o no estaban mirando, porque el Señor dice, no aman a Dios. No es que no amaban a Cristo, no aman a Dios, porque todos sus escritos venían ¿de quién? De lo que ellos entendían que era la palabra de Dios. Entonces, allí más o menos fue lo que quedamos el domingo pasado, y hacíamos ver cómo esa palabra adquiere identidad, adquiere luz, adquiere verdad en la persona de Jesucristo. Y entendemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el Verbo encarnado. Jesucristo es la palabra que se encarnó en la persona de Jesucristo. Así que si yo no puedo verlo ahí, prácticamente no tengo palabra, no tengo guía, no tengo asidero, no tengo firmeza. Y puedo entender que pasan los cielos, pasa la tierra, pero la palabra del Señor nunca pasará. Ahí fue donde hablamos. Vamos a entrar ahora en el versículo 43 y 44 de Juan 5, que dice así: yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otro viene en su propio nombre, ustedes lo reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Qué tremendo. Es una advertencia, como en los últimos tiempos esta advertencia de la aparición de muchos falsos mesías, de muchos suplantadores, a que la gente va a seguir. Es algo que va tomando cada vez más y más relevancia. Y eso debe ser una alerta, debe ser algo que a mí me pone a pensar cuando yo no busco el honor, la alabanza a Dios, sino meramente se va dirigiendo a hombres. Algo tiene que sonarme con tremenda llamada de atención cuando vemos gente llamando de alguna forma a ese nivel de pleitesía. No es que el Señor aquí esté buscando pleitesía, ni mucho menos, sino que Él hace ver que ellos no están amando a Dios, porque si existe realmente un amor por Dios, habrían aceptado el testimonio del Padre y habrían entendido. Pero ellos lo habían rechazado tenazmente, a pesar de que habían testimonios poderosos del Padre. Sencillamente no los consideraban. Cuando viene, dice alguno, que les suena agradable, según sus propios deseos, los reciben. Y amados, así serán los últimos tiempos con los falsos cristos o falsos profetas. Usted y yo no tenemos que escarbar mucho para decir, Dios mío, ¿cómo se mira esto? ¿Cómo se presenta esto de pronto tanto? Cuando usted ve gente demandando aplausos y casi que la gente se inclina más ante aquel que dice que viene en nombre de, que a aquel por el cual dice estar haciendo lo que hace. Entonces, nada más veamos cómo no es un asunto de ahora, es un asunto que ya en los mismos tiempos en que el Señor estaba presente, habían corrientes de gente que tal vez con un sentido de defender lo que ellos consideraban importante, se sumaban a propósitos que a veces son hasta propósitos de índole político. Y hoy vemos gente sumando con gente que nada tiene que ver espiritualmente en aspectos meramente políticos, porque dicen que tienen afinidad en ese tema. Y de pronto hacemos alianzas que no deberían ser las alianzas del pueblo del Señor. Les doy dos ejemplos que se dieron en los tiempos del Señor. Hechos 5:36 dice: porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Aquí hace ver de dos levantamientos en función a qué, a la situación de opresión que tenían. Era muy entendible que hubiese un disgusto por la situación esa, sí, pero no podían ver la situación de opresión espiritual en la que vivían cuando se presentó el verdadero Mesías. Y sencillamente se sumaron a eso porque encontraron alianzas hasta con mercenarios.
Barrabás era uno de ellos. Y de alguna forma todos aplaudían y por eso lo quisieron fuera, porque estaba en función aquella gesta política que ellos estaban favoreciendo. Amados, no andan muy alejados de ciertas peleas que nos damos en el tiempo presente, que no tienen nada que ver con exaltar el nombre del Señor, sino con que nadie me humille, con que nadie me va a decir lo que debo hacer. Nada más es cuestión de extrapolar un poquito y nos damos cuenta que la situación no está tan alejada de lo que hoy podemos estar viviendo. Cuando algo es nacido en Dios, es el poder de Dios el que sostiene eso. Es el poder de Dios el que conduce, al final de cuentas, eso ¿a qué? A Dios. Conduce a su alabanza, conduce al apego a su palabra, conduce a aquello que no hay ninguna duda de que es Dios el que está en el asunto. Así que nosotros tenemos que filtrar todo por medio de la palabra, por medio de ver si eso da alabanza al Señor. Cuando usted se va a dar una pelea por el Señor, piense primero, Señor, esta pelea que me voy a dar te alaba a ti. ¿Esto que yo estoy queriendo hacer da gloria a tu nombre? ¿Refleja que soy un hijo tuyo? ¿O simplemente estoy defendiendo mi posición? Pienso que tenemos que cuestionarnos eso constantemente, porque ahí sutilmente nos vamos a ir siendo llevados posiblemente a cosas que cada vez van a ser más notorias, que es la aparición de eso que es abiertamente anticristo, aquello que es abiertamente contra lo que designa, lo que determina la palabra, simplemente por llevar al final de cuentas un favor a algo que tenemos una convicción, no sé, moral, política. Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor aplastará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Vea usted a dónde estriba el problema. Cuando usted no tiene el amor a la verdad, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Cuando no es eso lo que está, hay muchas cuestiones que pueden encontrar, pues de pronto, acuerdos de dar una lucha común. Pero todos los aspectos de esta operación, si lo vemos a la luz de la palabra, son engañosos y son estrategias para seducir a un mundo, para buscar la propia adoración de esa parte. Y al final de cuentas, desligarse del Señor, y debo en realidad entender que yo tengo que recibir el testimonio de la verdad que conduce a Cristo en todo lo que hago. Absolutamente en todo. No quiero decir que no tengamos que ser pasivos en cada área de nuestra vida, no. Es cuestionarnos a través de la palabra. ¿Conduce realmente a la gloria a Cristo esto? Y aquí hace ver que se van a presentar sin credenciales verdaderos. Vienen en su propio nombre. Y la gente le sigue a pesar de ser guiados muchas veces a error. Tal vez en un inicio no es tan palpable, pero va a llegar el momento, si nosotros no nos motiva realmente el apego a la palabra, donde estaremos dando luchas a un error abierto, al buscar solo las alabanzas de los hombres y no las que provienen de Dios, no lo que realmente nace en Dios. ¿Por qué? Porque de pronto aquello se convierte en algo atractivo, algo popular para los hombres. Y aunque no ofrece una verdadera honra, una verdadera alabanza a Dios, sí se siente muy bien, sí hay una gratificación, no hay apego bíblico. Y amados, eso no anda muy largo de estarlo viviendo. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que ubicarnos realmente si lo que hago, si la pelea que doy cada día que la quiero dar, la doy para alabanza y gloria del nombre del Señor. La doy con apego a la palabra. Porque dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán del oído, de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. La doctrina cristiana debe ser algo claro, pero debe ser totalmente armoniosa con toda la integridad del texto bíblico. O sea, tiene que haber una conexión con todo y cada una de las partes del texto bíblico. Pero cuando se tienen seguidores superficiales que pueden tener alguna cierta comezón de oír y ser entretenidos
con enseñanzas que de pronto producen algún nivel de sensación agradable, con, qué sé yo, que dejan al final de cuentas una opinión halagadora de ellos mismos. Cuando vemos todo ese tipo de doctrinas en función a usted siéntase bien, usted empodérese, usted es importante, usted es el que tiene... Y de pronto el ego empieza a elevarse de una forma desmedida y no hay mayor rendición delante de Dios y no hay mayor reflejo de la humildad de un hijo de Dios. Amados, algo puede estar pasando. Y de pronto podemos estar dando una batalla porque nos sentimos halagados, porque nos sentimos conectados en algo donde nos sentimos empoderados. Pero tenemos que tener cuidado porque incluso podría hasta darse lo que vemos a veces en ciertos contextos, que los mismos oyentes casi que son los que demandan qué es el material que sale de aquí para afuera. Y tal vez no de forma directa, pero sí de forma indirecta. Usted va a ver, es que no me gusta ahí, es más, yo lo he escuchado, ahí solo Biblia, ahí solo palabra. Yo lo he escuchado, no me gusta eso, solo palabra y no hay. Y de pronto yo escuché una vez, no hace mucho, ahora que se vino el tema de la pandemia, que alguien decía, va a ser 1 hora y media, nada más. Y entonces no va a poder cantarse, no va a poder hacerse eso en vivo. No, pues, para oír palabra mejor ni reunirse. Y eso no lo oí de un llano, eso lo oí de un pastor principal. Y si una persona de esa posición piensa así, ¿cómo estará el rebaño? Cuando de pronto piensan que la palabra es despreciable, que lo importante es cómo yo me siento bien, si puedo alabar un buen rato y sentirme realmente lleno y agradecido por el tiempo que estuve ahí. Amados, de pronto hay una tergiversación y un no entendimiento de qué es realmente lo importante. Y entonces, de pronto, el que está en la posición de tener que exponer la palabra está condicionado a que no se salga de esto porque eso a la gente no le gusta escucharlo. Y no puede ser eso, amados. Ese es no digo que siempre será así, pero es el terrible problema que puede tener la exposición meramente temática de la palabra. Porque yo temáticamente puedo montarme sobre un tema que a mí me gusta o a la iglesia le gusta. Y toda la vida predicar sobre eso y aleluya, gloria a Dios y bendición y provisión y nunca confrontar con realmente el consejo de la palabra que transforma vidas. Y hablar cosas que incomodan. Y entonces se convierte de pronto la iglesia en la que le dicta al pastor qué es lo que tiene que predicar. Por eso yo me siento muy a gusto en la predicación expositiva porque predicamos el consejo de Dios. Y de pronto nos saca de errores en los cuales pudimos haber estado caminando por encontrar temas que no hubiésemos buscado por nosotros mismos, pero ahí están en la palabra. Y entonces vamos haciendo un recorrido por toda la palabra. De pronto puede haber predicadores que declaman, que gesticulan, que para creyentes inmaduros, pues, ¿qué dijo el pastor? No sé, pero me sentí bienísimo. No hubo cambio de vida, de nada, pero era qué bonito estuvo el culto. No se pudo predicar porque el Espíritu Santo se movió y fue un derramamiento. No se pudo hablar, es más, no se pudo predicar. Y amados, eso decía la gente, qué poderoso estuvo el servicio. ¿Qué cambió eso en su vida? Y nada, me sentí muy bien un rato. Y tenemos una iglesia en ese nivel de inmadurez que piensa que eso es lo relevante. Y piensa que realmente es lo que la iglesia debe propiciar. Y amados, eso no puede ser. Y vemos cómo eso de pronto se ha convertido en algo que va en contra de la sana doctrina, de la exposición de la palabra, con mensajes que satisfacen la curiosidad o que dan adulación personal. Y es la advertencia que aquí en alguna medida nos da esta porción de la palabra. Los propios judíos, ¿qué significa judío? Significa el que alaba a Dios. Viene de Judá, el que alaba a Dios. Era el nombre de ese, que al final de cuentas vino a ser el que da origen a todo ese pueblo, a como se llama ahora, porque en realidad lo que es Israel como tal, Israel desapareció 700 y resto de años antes de que Cristo viniera, cuando el reino del norte fue totalmente mezclado con los asirios. Después viene una nueva forma de interpretación del pueblo judío, pero
el nombre judío significa el que alaba a Dios, o sea, las alabanzas continuas que dan gloria, alabanza, honor a Dios, las que Él merece, pero no la clase de honor que al final de cuentas busca la motivación corrupta, como se estaba dando en los tiempos que el Señor vino, donde el pueblo buscaba ¿qué? Una propia exaltación, un sacarlo de la situación geopolítica de opresión que tenía y no la razón de ser. Ese personaje venía a reconectar a ese pueblo con su razón de ser, que es alabar a Dios, que es existir para alabanza de su gloria. Ese es el pueblo que realmente el Señor anda buscando, que vive para el único y soberano Dios. Con justa razón, el apóstol Pablo confronta al final de cuentas, con el saber de qué es verdaderamente un judío. Cuando usted lo ve en Romanos, que Pablo habla del tema, a veces pareciera como no conectarlo, pero cuando lo vemos desde esta óptica que lo estamos viendo, vea lo que dice Romanos capítulo 2, verso 29. Sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no de la letra. Incluso hay otra parte que dice, la letra mata, el espíritu es el que da vida. Pero aquí dice, la alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios. O sea, un verdadero hijo de Dios, un verdadero hijo de esa simiente espiritual de Abraham, tiene su confianza en la salvación que viene como resultado de la obra del Espíritu Santo en un pueblo que le transformó, que le cambió el corazón, no por los esfuerzos humanos externos de conformarse a una ley que era en lo que había caído el pueblo judío. Entonces su razón de ser, que era alabar a Dios, había desaparecido. Ahora su razón de ser era volver a ser el pueblo que tiene gobierno sobre esa tierra, punto. Lo demás era irrelevante. Y a eso no vino el Señor. A ese propósito geopolítico no vino el Señor. Vino a que todos, cada uno de ustedes y yo, tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y no para un pueblo en particular, sino para toda una humanidad. Jesús no necesitaba acusarlos delante del Padre. Pues el mismo Moisés, a quien ellos realmente decían tener su celo, su esperanza, los acusaba. Porque al final de cuentas, si tenían credibilidad hacia él, hacia Moisés, habrían creído que Moisés escribió de Jesús. Moisés apuntó en el Pentateuco, que es toda la parte de la Torá que ellos veneraban, señalaba, apuntaba hacia Cristo Jesús. Nada más algunos pasajes que son claros en la palabra, por ejemplo, Génesis, capítulo 3, verso 15. Este pasaje es conocido como el protoevangelio, cuando leemos, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El protoevangelio es el primer evangelio. O sea, el primer esbozo de evangelio fue lo que se dio allá en Génesis. Inmediatamente después de que el Señor hizo ver la maldición sobre el acto pecaminoso en el cual el hombre había incurrido, inmediatamente dio el señalamiento de la redención que iba a haber en una persona que iba a ser enviada como ese designado simiente de la mujer que estaba en Cristo Jesús, que era aquel que iba a venir y que un día iba a derrotar a la serpiente. La palabra claramente en Colosenses nos dice que Jesucristo vino y exhibió públicamente a Satanás, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Así que es una palabra completamente cumplida a través de la obra de Jesucristo. Pero Cristo Jesús sufrió la crucifixión. La serpiente le mordió el calcañar. O sea, no lo hizo sin sufrimiento. No lo hizo sin pena. Hubo toda una situación. El cielo dio un precio carísimo por ese momento. Pero ahí desde ya el Señor estaba anunciando la liberación de ese pueblo. Vemos cómo también, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, que tiene grandes partes de lo que es la ley, 18:15, dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú.
y pondré mis palabras en tu boca, en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Claramente Pedro, si lo vamos a Hechos, no lo voy a estar en la presentación, pero está en su Biblia, Hechos 3, 22, 23, toma justamente esa palabra y hace ver el cumplimiento de eso en Cristo Jesús. Hace ver cómo ese Mesías venidero era ese que el pueblo había justiciado, ese que venía con una condición similar a Moisés, con revelación divina para guiar a su pueblo, era aquel que el pueblo estaba recientemente ajusticiando y dando el sentido de aquello que fue dicho, que fue anunciado, pero que el pueblo simplemente no lo tomó porque no quisieron escuchar, porque no estaban más que en función a lo que querían oír, no a lo que Dios les quisiera decir. Y esa es la parte, amados, que tenemos que tener cuidado cuando Dios dice, mi palabra es un testigo. Yo tengo que entender que la palabra es lo principal que testifica a Cristo. Yo no puedo llevar a una persona a predicarle algo que no sea la palabra del Señor. Algo que sea simplemente bienestar, siéntase bien, venga al Señor, venga a la iglesia y se le quitan todos los males. No va a tener nunca más que sufrir nada. Venga y usted va a vivir. Y de pronto hay un evangelio light, lleno de prosperidad, que no es la palabra, que no es lo que transforma, que no es lo que cambia. Y yo tengo que entender que podemos caer exactamente en lo mismo. Allí toda la ley se dio ¿para qué? Para revelar el pecado del hombre y su completa incapacidad de salvarse a sí mismo. Cada uno de los sacrificios, cada uno de los elementos del templo, todas y cada una de las celebraciones, todo lo que ellos tenían como cosa de gran estima, eran figuras de Cristo Jesús. Todo señalaba a Cristo Jesús. No habría tiempo para analizar uno a uno, pero todos y cada uno de los elementos que usted encuentra en la celebración judaica del Antiguo Pacto señala una virtud, una característica, una condición de Cristo Jesús, su Redentor. Simplemente no hubo ojos para ver, no hubieron oídos para escuchar, porque estaban más ceñidos en su propio propósito, en su propia agenda. La palabra, para que usted y yo no nos pase lo mismo, claramente en el Nuevo Testamento y a todos estos a los cuales se les venía a exponer, lo dice con abierta claridad. Gálatas capítulo 3, verso 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, el ayo era aquel tutor que acompañaba a los niños pequeños a todas partes y vigilaba que la conducta de ellos fuera correcta en todo lugar. Ese tutor era un esclavo, pero a la vez ejercía una disciplina sumamente estricta sobre ese pequeño que estaba bajo la tutela y casi que algún día el pequeño anhelaba, ¿cuándo en algún momento voy a salirme de la tutela de este? ¿Cuándo voy a estar libre de esto? ¿Cuándo voy a ser libre de esta custodia? Porque al final de cuentas se convertía en algo que le iba oprimiendo a que no hiciera lo que le venga en gana. Hoy de pronto pensamos que no, que si usted limita a un niño y le restringe, no, usted está le quitando iniciativa. Amados, hay un montón de iniciativa perversa que hay que quitarle a los hijos. A los chiquitillos, vienen mal avanzados, vienen con la simiente caída. Y si los papás no se dan cuenta de eso, van a seguir alimentando y creando un monstruito que va a revelarse como monstruito hasta que conozca a Cristo Jesús, hasta que su carácter sea moldeado a lo que Dios quiere moldear en esa personita. Así que tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque la simiente caída conduce a algo que es ajeno a Dios. Y en esa situación está todo ser humano perteneciente a la raza caída de Adán. Ve lo que dice Romanos capítulo 3, verso 19. Es tan explícito como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice así: obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. ¿Quién? Todo el mundo. No hay nadie que diga este no. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Ahí está claramente esbozado la razón por la cual Dios le dio una ley a un pueblo. Ese pueblo era un pequeño cosmos
de un prototipo de todo ese cosmos, para que el hombre pudiera entender que viene con necesidad de ser domesticado, amaestrado, sacado de esa condición salvaje, ajena a Dios, y entender que existe para la alabanza y gloria del único y soberano Dios. Y entonces a ese pueblo le fue dada la ley, pero la ley no era un asunto, voy a ser un pueblo perfecto aquí. No, voy a demostrar que todo ser humano es caído, que todo ser humano sencillamente viene con una simiente incorrecta y no existe defensa posible contra ese veredicto que Dios está haciendo ver como un pronunciamiento de culpable. ¿Sobre quién? Sobre toda la raza humana. ¿Pero a quién se lo dio? ¿A toda la raza humana? No, se lo dio a Israel, a un pequeño cosmos de todo el cosmos, para que se dieran cuenta de eso y hacer la perfección en alguien según lo que la ley requiere es algo imposible. ¿Por qué? Porque hay una moral caída. Entonces una persona inmoral no puede hacer lo que es moralmente correcto, porque tiene una deficiencia. Hay una impotencia moral de cada persona que está bajo esa condición de maldición, pero Cristo Jesús vino a quitar la maldición. Cristo Jesús vino a que usted y yo podamos entender que ese veredicto estaba sobre toda la humanidad caída. Y nuestra única forma de salir de esa condición se llama Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y solamente en Él hay salvación. Y si ellos habían rechazado las verdades de Moisés que se enseñaban en la palabra, en la letra de la Torá, y ellos reverenciaban a Moisés, amados, difícilmente iban a esperar el Señor que aceptaran las enseñanzas de aquellos que más bien estaban injuriándolo a Él, aquellos que estaban más bien señalándolo a Él, porque estaban completamente cerrados a lo que podía venir del Señor. Quien reduce al final, quien rechaza lo que es la enseñanza de Moisés sobre Jesús, al final de cuentas se expone a juicio, porque está renunciando, está rechazando aquello que fue plasmado por la palabra que en todo el Antiguo Testamento señala a Cristo, porque en todo el Antiguo Testamento Cristo Jesús está latente. En el Nuevo Testamento, por supuesto, está presente, pero todo eso latente señalaba a Cristo Jesús. Y de pronto pueden haber cosas que nosotros casi que tomamos una actitud como esta gente en el tiempo presente para que Dios haga las cosas a nuestra manera, para nosotros poder entenderlo o poder llevarlo a nuestra manera. Pero yo tengo que entender que las cosas se hacen a la manera de Dios. Y Él nos ha dado la ridiculez de la predicación del Evangelio, como la forma en la cual la gente se va a volver a Cristo. La ridiculez de aquel que vino a morir en una cruz. Para unos, una locura. Para otros, un tropezadero. Pero para el que puede entenderlo y engranarlo, Cristo Jesús es poder y justicia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y entonces, ¿qué pasa? El Señor en un momento dado podemos decir, nos lo grafica a través de una parábola. Tiene más cosas que encierra esta parábola, pero veámoslo en función a ese aspecto. Lucas 16, 27, la parábola del rico y Lázaro. Y dice en la parte final de esa parábola, entonces le dijo, ¿se acuerdan que el Lázaro estaba a los pies de ese rico cogiendo las migajas ahí? Resulta que después muere tanto uno como el otro. Uno va al seno de Abraham y el otro va a las llamas, al castigo. Y entonces de pronto el que está en el castigo se vuelve a Abraham, al padre Abraham, y empieza a hacerle peticiones para que pudiera hacer algo por aquellos que están en la tierra, que son su familia. Y dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Vea la relevancia que le da a la palabra, a la instrucción de Moisés y a lo que dijeron los profetas.
Hoy pretendemos nosotros pensar, casi que tentar a Dios, diciéndole que Él debe producir exactamente los mismos milagros que fueron de señalamiento de que ese era el Mesías, de que ese que estaba dando la palabra, esa palabra era palabra de Dios, de que hoy lo haga igual, o si no, no creemos o la gente no va a creer. Es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y ponemos al Señor en una tentación. Tentar a Dios es condicionar a Dios a que haga algo que Él no va a hacer, algo que es ajeno al propósito de Dios. Y decimos que si no la gente no va a creer. O sea, el Evangelio es una ridiculez. Si usted lo habla y alguien se convierte, no, jamás, eso es una ridiculez. Si no es que una persona se resucita o una persona se cura o una persona sucede un milagro, nadie va a creer. Esa es su opinión. Eso no es lo que dice la palabra. Eso es meternos exactamente en lo mismo. Levanta uno entre los muertos para que crean. ¿Y qué dice el Señor? Ahí tienen la palabra, ahí tienen a Moisés, ahí tienen los profetas. Óiganlos. Eso es lo que está diciendo en el tiempo presente. Si usted se va a la palabra, es lo que se va a encontrar. Oigan lo que Dios dice. Dichosos aquellos que creen sin ver. Porque al final de cuentas, si usted va a creer por lo que ve, incluso la palabra dice que van a haber muchos engañadores. Que usted puede ver cosas extraordinarias y se va a dejar ir sin conectar eso con realmente si es bíblico o no es bíblico. No, simplemente se dejó deslumbrar por algo que le llamó la atención. Dice que si fuese posible engañarán aún a los escogidos en ese tiempo, si nosotros no tenemos en cuenta esto. Cristo es verdaderamente el corazón de los escritos de Moisés. Y en todo el Antiguo Testamento apunta a esa venida de Cristo y prepara el momento de esa llegada por medio de diferentes formas, tipos, materiales, personas, todo lo que había en el Antiguo Testamento, cada una de las celebraciones y todo, direccionaba a Cristo Jesús. ¿Qué es la Pascua? Entendemos que es la Pascua que celebraba el pueblo de Israel, aquel momento en que el ángel de la muerte pasó sobre el pueblo de Egipto, el pueblo en Egipto, sobre el pueblo que estaba allí, los egipcios y el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios fue librado y la muerte no tocó sus casas, sino que ellos fueron librados. Pasó de largo la muerte. ¿Por qué? Porque había una marca de sangre sobre los dinteles de las puertas de la entrada de cada una de esas casas. Esa es la Pascua. Pero ¿qué significa la Pascua? Cuando el Señor viene y se presenta delante de los apóstoles, la noche justamente antes de ser llevado a la cruz, y le dice, ¿cuánto he querido celebrar con vosotros esta Pascua? Y empieza a dar realmente el sentido de lo que se estaba entregando. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Cuando sumamos la Santa Cena, ustedes y yo estamos celebrando la Pascua instituida por Cristo Jesús. La reinterpretación correcta de lo que Pascua es. Cristo Jesús, el Cordero de Dios, vino y dio su vida para rescatar una humanidad perdida. Eso es lo que el mundo debe saber. Eso es lo que cada uno de nosotros debe saber. Eso es lo que tenemos que predicarle al mundo. Tiene que darse algún milagro, alguna cosa para decir, ese hecho ocurrió, lo que la Biblia mía dice es correcto. Es tentar a Dios. Es decir, si esto no se da, nadie va a creer. Amados, es la ridiculez del Evangelio. Lo que el Señor dice es poder, lo dijo a través del apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder y justicia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y es lo que nosotros tenemos que predicar, es la urgencia que hay en todo este momento. El hecho de que los judíos no creyeran en Cristo, de quien Moisés había hablado tan claramente, demostraba que no eran verdaderos creyentes o seguidores de Moisés. Es lo que estaban demostrando. Porque al negar las Escrituras, si usted dice, yo sé que Dios dice, pero es que yo creo, amados, cuando usted compara lo que usted cree con lo que dice Dios, usted está negando que esto tiene jerarquía sobre usted. Porque es tan valedero lo que usted cree como lo que Dios dice. Y en el momento que usted pone esto a su nivel, usted no tiene ninguna forma en realidad de salir adelante. Podríamos decir, hey, todo está perdido. Porque si no se inclina ante el Dios de la vida, ¿es delante de quién? Se va a inclinar. Fue una lección que estos judíos necesitaron entender, y hoy relevantemente, con mucha urgencia, la iglesia tiene que entender. Yo no puedo tomar la palabra como una opinión más, como algo que Dios dijo
que es un poco añejo, es un poco obsoleto, pero hey, ni modo, tiene frases bonitas. No, no, es palabra de Dios, es justicia de Dios para salvación, es poder de Dios para todo aquel que puede interiorizarlo. Los escritos de Moisés son una guía para llevarnos a Cristo, como todo el Nuevo Testamento es una guía. Yo no puedo decir corto en Mateo y eso para atrás no sirve de nada. De Mateo en adelante es donde realmente sirve. No, porque la palabra es integral, es una sola. Todo al final habla. A Timoteo le fue claramente instruido por el apóstol Pablo, porque toda ella es útil para redarguir, para instruir, para corregir, para que el hombre de bien sea enteramente formado, preparado para toda buena obra. Y es lo que usted y yo tenemos que tener claro. Si tomamos esa palabra que antes esbocé una parte, lo que es Gálatas, y lo leemos un poquito más amplio, vea que cómo se amplifica esto que estamos tratando. Gálatas 3:23 dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, antes que la fe, antes que Cristo viniera, estábamos confinados a algo que era ley, que era ese esbozo que decía usted no puede, aquello que decía usted es pecador, esto le va a demostrar. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestra nodriza, nuestra niñera, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, si usted y yo estamos en Cristo Jesús, ya no estamos bajo ley. O sea, la ley no es la que nos va a decir, al final de cuentas, si yo soy justificado o no por haber cumplido esas obras de la ley. Por supuesto que yo sigo totalmente inclinado a lo que la ley dicta, en función a lo que es la justicia moral de Dios. Yo no puedo decir, es que ya cometer adulterio es permitido, es que ya matar es permitido. No, la ley dice, no matarás, no cometerás adulterio. La ley dice, honrarás a padre y madre. La ley dice que darás honra y gloria a Dios. Los 10 mandamientos todos están ahí claramente como aspectos morales que continúan, pero yo no soy salvo por eso. Yo simplemente me voy a dar cuenta que no los cumplo, que constantemente fallo, que es la justicia de Cristo Jesús la que testifica a mi favor de que Él vivió la ley perfecta y nos la acredita a nosotros. ¿Qué no provoca eso en alguien que realmente así lo entiende? Humillación. Yo no puedo hacerlo, tú lo haces, Señor. Perdóname mi incapacidad, mi falta, mi dureza de corazón, Señor. Yo quiero vivir cada día de mi vida postrado delante de ti. Gracias, Señor, porque a pesar de toda mi pecaminosidad, a pesar de todas mis actitudes incorrectas, tú me has amado, Señor. Y me continúas amando. Eso es lo único que puede producir esa humillación. ¿Pero qué provoca en el religioso? Ira, enojo, contienda. ¿Por qué? Porque ya no tiene aquello con lo cual sacaba pecho, aquello con lo cual se sentía muy poderoso. Es que yo. ¿Qué pasa con la gente que se mueve en el Evangelio de la Prosperidad? Está acostumbrada, yo obtuve, yo logré, porque arrebato, porque yo muevo la mano de Dios, porque Dios no se mueve si yo no le digo. No, hay un montón de falsas doctrinas metidas en ese falso evangelio que de pronto ponen al Señor como un genio de la lámpara y al pueblo del Señor, que debe ser los súbditos, como los poseedores de todo el gobierno de ese Dios invisible. Y claro, entonces se sienten muy poderosos porque tenemos a Dios de nuestra parte. Amados, cada día son días para humillarnos delante de Dios y decir, Señor, qué benévolo y misericordioso es que a pesar de mí mismo, Señor, tú me sigues amando y me sigues usando para propósitos tuyos. Así que cuando Dios nos usa, ¿qué podemos hacer sino tirarnos de panza y decir, Señor, gracias, papá, gracias? No soy ni siquiera digno de ser un instrumento en tus manos, pero me has usado para propósitos tuyos. Es lo único que cabe. No cabe el orgullo, no cabe la altivez. ¿Qué tenemos que no hemos recibido? Y si lo recibimos, ¿de qué nos podemos jactar? Todo viene del Señor. Así que allí claramente esta palabra dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y no es que está diciendo que ya no hay ningún tipo de ordenamiento
en cuanto a hombre y mujer, en cuanto a estructuras de sociedad, no, porque la misma palabra los da, pero no hay una diferenciación en cómo mi esposa es salva y yo soy salvo. No hay ninguna diferenciación entre lo que ella es delante de Dios y lo que yo soy delante de Dios en el sentido de nuestra responsabilidad y nuestros deberes y nuestras acciones espirituales que podemos llevar adelante. Pero por supuesto que hay todo un establecimiento de quién es cabeza en el hogar o en diferentes formas Dios establece estructuras, formas de ordenamiento. Pero claramente todos somos uno en Cristo Jesús, iguales, es Jesucristo la puerta por la cual entran los judíos, como es Jesucristo la puerta por la cual entramos todos nosotros, pueblo gentil. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y todos al final somos linaje de aquel que le fue dada la promesa de que por la fe sería salvo, que fue Abraham. Y entonces todos entramos allí porque todos somos herederos según esa promesa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es lo que la palabra claramente grafica. Pero ¿qué pasa? Cuando usted tiene un pensamiento meramente a su propósito, a su plan, a su conveniencia, no ve eso. Y eso es lo que le pasó a Israel. No vio el contexto de la palabra, no vio realmente. Así que al no apercibirnos del testimonio de Juan el Bautista, no percibirnos del testimonio de las obras del Señor, no ver el testimonio del Padre, no ver el testimonio de Moisés, no ver el testimonio de las Escrituras, amados, sobre todo lo que estaba hablando en función a Cristo Jesús, ¿qué pasó? Como resultado final, el acto más despreciable de apostasía que se pudo tener en la historia de Israel fue que vino su Mesías y crucificaron a su Mesías. Y usted y yo tenemos que entender que de esta misma manera, el que no hace suyo el testimonio bíblico de Jesucristo, que usted y yo lo tenemos palpablemente, lo podemos meditar y podemos rumiar sobre él, amados, no existe más que una condenación. El que no cree la palabra, el Evangelio, no desprecia. Además, aquel no está despreciando al que es el emisario de esa palabra que le está dando en ese momento. Está despreciando a aquel que envió esa palabra. Así que usted y yo vamos bajo la comisión de alguien que nos trasciende y dice, id y hacer discípulos a las naciones, enseñándole todos los que yo les he hablado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del tiempo. A nosotros nos toca ir y hablar la palabra. Al final de cuentas, el desprecio, si se da un desprecio, no es a nosotros, es al Señor. Pero eso lo que tiene que hacernos entender es que hay apóstatas que se sienten de pronto atraídos a Cristo en un principio. Oyen, entienden aparentemente el Evangelio y están a punto de creer en esta salvación. Pero ¿qué pasa? Después se rebelan y le dan la espalda. Y este apercibimiento contra la apostasía es algo que la palabra señala en diferentes partes de la palabra y a veces lo hemos malinterpretado. Y hemos pensado que es que Dios se desdice cuando dice que usted es salvo y después le quita la salvación. No, es que hay gente que simpatiza con la palabra, oye la palabra, pero no inclina su corazón a la palabra. No se hace realmente uno con el Señor. Por ejemplo, les doy un caso de esas malas interpretaciones. Hechos 10:26. Cuando dice, Hebreos 10:26, disculpen. Hebreos 10:26 dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, yo le puedo estar diciendo a alguien la verdad del Evangelio y esa persona recibe el conocimiento. No quiere decir que esa persona ha hecho suyo ese conocimiento. No quiere decir que ya es completamente una persona identificada con Cristo, no. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, es una persona que rechaza a Cristo, rechaza su predicación, rechaza su palabra. ¿Qué queda? No hay otro Cristo, no hay otro sacrificio. Sencillamente es un asunto de una renuncia. A nosotros no nos toca mandar a nadie al infierno, ni tampoco mandar a nadie al cielo. A nosotros nos toca predicar la palabra. El que convierte el corazón y hace esos ajustes es el Señor. A usted y a mí nos toca tener compasión por un mundo que igual que usted y que yo estábamos perdidos, alejados de Dios, sin ningún entendimiento de nada. Y que cuando vino el Salvador no lo entendieron. La palabra dice en Hechos 2:23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por mano de inicuos, crucificándole.
al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. ¡Qué maravilla! El Señor Jesús viene en esa doble condición. ¿Qué sucede? Carga sobre sí todo nuestro pecado. O sea, se identifica con nosotros en su condición humana para decir, yo me entrego porque alguien tiene que pagar por el pecado tuyo. Él va a la cruz por tu pecado, por mi pecado, por el pecado de todos nosotros. Pero ¿qué pasa? Él no puede ser retenido por la muerte. ¿Por qué? Porque Él no tiene la causal de muerte. ¿Cuál es la causal de muerte? Pecado. La paga del pecado es muerte. En Él no hay causal de muerte porque Él es totalmente puro. Es igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Entonces la muerte no puede retenerlo. Por eso es una condición única de Jesucristo. Solamente Él puede redimir a la raza humana. Solamente Él pudo hacer lo que Él hizo. Nadie más puede hacerlo. Por eso el Dios de los cielos en ese plan conjugó algo que hizo caerse al final todo el entendimiento de los entendidos. Un prodigio grande y espantoso. Ni más ni menos que el Dios de los cielos viene a pagar una falta de un pecado que no era su pecado, era el pecado de aquella humanidad que no tenía ninguna otra oportunidad, sino a través de una obra como de esa naturaleza. No es de darle gloria a Dios todos los días. No es de exaltarlo y darle gratitud por lo que Él ha hecho. Él se entregó. Desde la eternidad Dios predeterminó que Jesús iba a morir, iba a entregarse por expiación en ese plan maravilloso preparado de antemano. El Satanás no entendió. El enemigo quiso llevarlo a esa cruz y a justiciar. Aquel es el hijo del dueño de la vid. Vamos a matarlo, vamos a apoderarnos de todo. Pero no sabía que ahí estaba sentenciándose a sí mismo. Y en la cruz, sencillamente, el Señor lo exhibió públicamente, triunfando sobre él. No pudo ver la gracia, no pudo ver el amor, no pudo ver la entrega. La muerte no podía detener al que no tiene causal de muerte en sí, al que es puro e inmaculado. Así que los testigos que el Señor presentó sobre sí mismo, amados, han de ser nuestros testigos. Yo no puedo menospreciar lo que Dios dice de su palabra. Yo no puedo tenerlo como algo externo a todo lo que yo pienso que es lo importante. Mucha gente hoy piensa, lo importante es que se dé un milagro o que se dé alguna cosa. Eso es lo importante. Por eso hay que orar y hacer un ayuno y para que Dios nos use. Porque yo hablar la palabra, eso no convierte a nadie. Amados, eso es torcer completamente lo que Dios dice de su palabra, que es poder de Dios y justicia de Dios para salvación. Si Dios ha de hacer un milagro en algún momento sobre la vida de cualquier persona a la cual le predicamos, alabado sea el nombre del Señor. Pero yo no puedo tentar a Dios y pretender que si eso no se da, mejor ni predico, mejor me quedo callado. Eso no tiene nada que ver con el evangelio que Dios nos ha llamado a predicar. Usted y yo somos llamados a predicar eso que es poder de Dios. Ante un mundo fluctuante, ante un mundo que hace mofa de todo, hacer ver que todos y cada uno de los seres humanos van para el infierno, que no tienen ninguna oportunidad, que la única oportunidad es aquel ser maravilloso que vino a dar su vida en rescate de una humanidad. Porque la paga del pecado era muerte, pero que Cristo Jesús resucitó como primicia de todos los que vamos a resucitar y vamos a encontrarnos con Él en un plan maravilloso, eterno, de adoración al único soberano Dios. En eso se mantiene nuestra seguridad, nuestra confianza de creer que Jesucristo es nuestro Señor, y por eso no solamente tenemos una condición de inclinación, no porque nos vayamos a ir al infierno, como es el terrible problema de la gente que de pronto piensa, es que yo tengo que conducirme bien porque si no me condeno. Amados, si de nosotros dependiera nos condenamos cada día. Yo tengo que entender que yo me conduzco correctamente porque amo a Jesucristo. Si no es igual, yo le doy porque Él me da, si no, no doy. Es exactamente lo mismo, es un plan maquiavélico. Usted y yo no hacemos lo malo porque amamos al Dios puro y santo, que dio su vida por nosotros. Porque amamos la redención que hemos obtenido de Él. Si es por no irme al infierno, amados, eso es una baratija de entendimiento de la obra de Cristo. Por eso el Señor lo dio. Era tan precioso, era tan sublime, que sencillamente lo regaló. ¿Cuál precio puede pagar al Redentor que usted y yo tenemos? ¿Quién puede compensarle lo que el cielo hizo por usted y por mí? La única forma, amados, es dándole honra, honor y alabanza. No vendrá condenación a aquel que cree, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Usted lo cree?
¿Usted cree que es un mensaje digno de predicar? Tenemos que entenderlo así. Tenemos que tener esa convicción todos y cada uno de los días de nuestra vida. Nuestra vida, si así lo entendemos, amados, será una vida todos y cada uno de los días para la alabanza de su gloria, para exaltarlo a Él. Exaltamos al Dios del cielo, tomamos un tiempo. Señor, eres digno de suprema alabanza. Hoy tu iglesia, cada uno de los que estamos aquí entendemos que hemos sido objeto de tu gracia inmerecida, Señor. Que había en nosotros nada, simplemente hemos aportado nuestros pecados, pero tú, Señor, en tu gracia y amor, Señor, lo has dado todo. Hoy nos postramos a ti, Señor. Queremos vivir una vida de adoración, una vida de alabanza, una vida, Señor, que reconozca que tú eres el único digno de ser exaltado, que tú eres el único digno de ser, Señor, en todo momento reconocido. Tú eres el admirable Dios, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, el que vino a este mundo a rescatar una humanidad que no tenía ninguna oportunidad. A ti, Señor, rendimos honor y gloria. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió. Por amor, la deidad se encarnó, tomó forma de un hombre. Por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió. Por amor, admirable consejero,
tierra. No tuviste en cuenta el ser Dios como cosa que Es aquel aferrarte. que se hizo carne. Viniste a este mundo, tomaste forma humana, tomaste forma de siervo, Señor. Te dejaste llevar a la condición más humillante, Señor, en la peor condición de ejecución del peor criminal, siendo absolutamente inocente de todo, Señor. Diste tu vida en una cruz, Señor, para rescatar aquella humanidad que no tenía ninguna oportunidad. Cargaste todo el peso, Señor, de ese pecado sobre tu vida, Señor, porque la paga del pecado era muerte. Esa muerte que, Señor, viviste por nosotros, nos redimió, Señor, nos dejó en una condición, Señor, libre de culpa, de pecado. Pero no te bastó eso, sino que viviste una vida perfecta, Señor, y nos la acreditas a nuestra cuenta espiritual. Y ahora, Padre, nos mira a través de la justicia perfecta de Cristo Jesús. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no darte gratitud? Oh admirable Dios, creador del cielo y de la tierra. Solamente tú eres digno de suprema alabanza, de suprema exaltación. Hoy más, Señor, cada día más nos inclinamos, nos postramos ante ti, reconocemos tu gracia enorme, Señor, tu justicia maravillosa, realizada, llevada a cabo, Señor. Pero sobre esa justicia, tu enorme misericordia que hoy nos llama hijos e hijas, a personas que no tenemos mérito alguno. Nada tenemos, Señor, que no hayamos recibido. Todo ha sido gracia, favor y misericordia tuya, Señor. Recibe tú hoy y siempre, Señor, toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza es solamente para el único y soberano Dios. A Jesucristo nuestro Señor sea honra, poder y majestad por siempre y para siempre. Amén, amén. Gloria sea al Rey. Amén. Amados, es vivir todos y cada uno de los días de nuestra vida en humillación. Cuando uno entiende la obra de gracia, cuando uno entiende la redención en el verdadero sentido, no hay forma de tener ningún nivel de altivez ni de demanda. En estos tiempos tan fluctuantes, hay gente que casi que le demanda al cielo por una u otra cosa. Tenemos simplemente situaciones que se dan producto de la condición caída del hombre, pero nunca para poder, de ninguna forma, ni en el pensamiento, estar acreditándole, endosándole al Señor alguna pretensión de demandarle que Él no ha sido justo. Si justicia fuera, estaríamos todos liquidados. Pero gloria a Dios por su gracia, que hoy dice: mi hijo eres tú, mi hija eres tú, yo te escogí. Bueno, yo quiero animar a todo el pueblo, a todos los que están en sus casas, a que vayamos entendiendo que, bueno, que tenemos que irnos sumando a la razón de ser iglesia. Un día de esos posteé un comentario que salió en Coalición por el Evangelio que me gustó mucho, que el título decía: ¿por qué nuestra iglesia suspenderá las transmisiones virtuales? Le digo a los que están en casa, que no tengan temor los que tienen alguna razón claramente justificable, pero lo que decía el artículo y lo que yo lo estuve meditando, lo hemos estado viviendo los ancianos de la iglesia, es que de pronto la iglesia casi que la estamos llamando a la extinción, porque hay mucha gente que se siente cómodo en casa y le da tan igual estar en casa como estar aquí, y de pronto pierde el concepto de iglesia. Y no solamente eso, algunos incluso piensan: como yo no voy, no tengo que contribuir en nada, y entonces también la iglesia empieza a colapsarse. Gracias a Dios por la iglesia con la que Dios nos ha puesto, que pues quién es mal ahí, con todas las limitaciones hemos ido saliendo, pero amados, no es la historia de todas las iglesias. Hay un montón de pastores que han tenido que cerrar porque no tienen con qué pagar la renta, porque no tienen con qué vivir e irse a hacer algo, porque no tienen forma de sostenerse, porque la iglesia como tal desapareció. Y posiblemente mucha de esa gente ni siquiera están en ningún otro lado. Entonces el artículo hacía ver que eso estaba dándole un golpe letal a la iglesia en alguna medida, cuando la gente no entendía
el concepto de ser iglesia, la coinonía, que significa el estar juntos, celebrar, adorar juntos al Señor. Dios nos llama a que tengamos esa coinonía. Entonces, no es que vamos a cortar así abruptamente. Yo alabo al Señor por estos medios. Y el mismo artículo decía, gloria a Dios, ¿qué hubiésemos hecho si no hubiese existido estos medios para llegar a cada uno de ustedes? Cuando no había ninguna forma. Por supuesto, ha sido una salida de emergencia, pero no es la norma, no es lo que debe permanecer. Más bien, es algo que ahora debe ponernos en la balanza el corazón. Estoy tan a gusto en esto que prefiero ni siquiera entenderme con aquel hermano. Claro, aquel me caía malísimo, ya ni lo vuelvo a ver. Imagine que la palabra dice que hierro con hierro se aguja. Así el hombre en el trato con el hombre. Dios nos ha permitido hermanos lija, hermanos bien esmeriles, para ajustarnos a como ha permitido hermanos muy lindos que nos permiten ser edificados cada día. Pero la interacción de la iglesia es parte de la razón de ser iglesia. Y yo les animo a todos los que están en sus casas, se les ama mucho y no es que vamos a cortar abruptamente, más bien vamos a considerar los casos de personas que tienen alguna situación especial y vamos a seguir haciendo transmisión, pero en un ambiente cerrado. O sea, en un grupo ya escogido al cual se le llega con esa señal a esa persona. Va a tener acceso a ese. Yo sé que hay mucha gente que ni siquiera están aquí. Tenemos cualquier cantidad de seguidores de gente que está en otros países. Que de allá, yo sé de varias personas que nos escriben y nos dicen qué bendición ha sido el poder tener palabra cuando aquí ha sido tan difícil. Eso vamos a preverlo también. Van a quedar allí en diferentes páginas, en YouTube, en diferentes formas, no en directo, sí en diferido. Van a quedar ahí para que lo puedan seguir, para que puedan estar conectados. Pero el quehacer de iglesia, todo este convivio de iglesia, es algo que es irrepetible en otra forma que no sea la iglesia. Y entonces eso vamos a ver cómo, pues no lo vamos a hacer de un día para otro, como les digo, esto va a llevar un proceso, porque tenemos que levantar todo ese listado y todos los que estén desde sus casas oyéndonos, por favor pónganse en contacto a través de las páginas que nos escuchan y podemos incluirle en estos grupos en los cuales le vamos a estar llegando. Pero sinceramente esto lo hacemos por el bienestar de la iglesia. Hubo un momento en que eliminamos el segundo culto. Cuando aquí en realidad se hizo el segundo culto fue porque no cabíamos prácticamente. Y se hizo el segundo culto y después hubo un acomodo ahí y entonces la gente escogía, voy a la mañana, voy a la tarde. Y entonces a veces si había partido era tal hora, si el partido era tal hora, entonces los papás no traían a los hijos a la escuela dominical porque había un partido en la mañana, entonces ya y venían en la tarde y entonces eso lo que nos hizo entender es una irreverencia al día del Señor. Es una irreverencia al Dios al cual debemos todo y el día del Señor es el día para adorarlo. Entonces, ¿quién estaba propiciando la irreverencia? Nosotros. Yo le pedí perdón a Dios, me arrepentí y le dije, Señor, aunque yo sé que a algunos no les va a gustar, eliminamos el culto de la tarde y nos reunimos todos a compartir juntos en armonía como tiene que ser la iglesia del Señor. Y bueno, Dios nos bendijo a partir de ese momento. Pero créanme que el motivo es no hacerle daño a la iglesia, sino que la iglesia pueda sostenerse, crecer y seguir hacia adelante. Vamos a propiciar, como le digo, formas para que todos estemos conectados. Bueno, agradezco a Dios por la respuesta que ha dado a oraciones. Hay diferentes personas que han salido adelante de sus condiciones de enfermedad y bueno, Dianita está en su casa, sigue todo un proceso, pero ahí está, Diana Barca. El hijo de Doña Flor ya salió de la UCI, ya no está entubado, ya está entrando en normalidad. Gloria a Dios por eso. Damos gloria a Dios porque nuestro hermano Juan Carlos Barrantes ya no está sufriendo más y Dios determinó llevárselo. Así que la respuesta a las oraciones tiene diferentes rutas. Y a Juan Carlos estuvimos compartiendo en la casa de Yoconda un día de estos y ella daba testimonio de cómo este medio fue para él una bendición, porque pudo estar conectado con nosotros en todo momento. Ahora está mejor conectado. Y él dice, yo sé en quién he confiado. Siempre me lo decía, yo sé en quién he creído. Y ahora está diciéndole al Señor cara a cara,
qué bueno que nunca claudiqué a pesar de mis dolores. Ahora está muy bien y la familia está bien y agradece a todos los muestras de cariño que han dado. Pero bueno, de eso se trata el ser iglesia. El que nos oremos, el que clamemos, Dios determinará qué hace. No tenemos que decir que fracasó el asunto porque uno se murió y otro está sano. No, que se cumple el plan de Dios, el propósito de Dios. Amén. Así que vamos a seguir orando por las personas que están con algún nivel de afectación, alguna enfermedad, que Dios se glorifique en la vida de cada uno de ellos. De Anita, que Dios la lleve adelante. Y si usted tiene una persona ahí por la cual quiere que oremos en esta hora, por favor, nos ponemos de acuerdo en esta hora y oramos por eso. Padre, te damos gratitud por todo tu favor, por tu misericordia, que es tan abundante, Señor. Por la vida, Señor, de cada uno de los que, Señor, has estimado para que continúen un tiempo más aquí en esta existencia, Señor, y les prolongas a través de tu gracia, de tu favor. Y a otros, Señor, que les has llevado a tu presencia y que les adelantas, Señor, o les das el momento más importante, el momento donde dice tu palabra misma que es agradable delante de ti, Señor, la muerte de tus santos, muerte de esta vida, pero, Señor, estar contigo una eternidad. Gracias por la vida de Juan Carlos, Señor, y por la vida de su familia. Bendice a cada uno y consuela, Dios, a cada uno de sus hijos e hijas, Señor. Sea tu gracia sobre sus vidas. Padre, presentamos aquí a cada una de las personas que presentan a alguien que tiene alguna afectación de salud, para que tu nombre sea glorificado en sus vidas y que hagas en su vida aquello que más honra y gloria dé a tu santo y bendito nombre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y damos honor y gloria a ti, Señor. Yo no sé si alguien está cumpliendo años y quiera que oremos por usted. Alguien me dijo, ¿quién fue? El señor que está vigilando, el que está a la entrada. Don Orlando cumple 86 años. Y vea, don Marvin, vea, tengo 86 años y vea, saludable. Y es que he trabajado mucho. Diga, no, vea qué bendición. Qué lindo, ¿eh? Él se mantiene siempre tan animoso. Pero bueno, me dijo eso, así que vamos a orar por él aquí. Él no está aquí, pero ahí está, ahí va. Quiero recordarles que el día jueves 5 de agosto va a haber una actividad aquí en la iglesia a las 7 de la noche para mujeres. Van a tener una actividad presencial, una reunión de mujeres, así que todas están invitadas. Si usted es mujer, está invitada. A veces pensamos, mujeres son las más entradillas, las más jovencitas no. Si usted es mujer, este tema le va. Y entonces todas están invitadas a venir ese día. Es el jueves 5 de agosto a las 7 de la noche, aquí, de forma presencial. Van a compartir una palabra y algo más. Bueno, oramos por don Orlando y oramos por la bendición final. Damos gracias al Señor por este día que nos ha permitido estar aquí congregados. Padre, gracias damos, Señor, por darnos vida, Señor, por todos los que suman años más de vida. Dice tu palabra, Señor, que algunos les permites vivir 60, otros más fuertes 70. Señor, a don Orlando le has dado 86 años, Señor, y estamos agradecidos por su servicio a la iglesia y por su actitud siempre jovial, Señor. Bendícele ampliamente, que él pueda ver el favor, la gracia tuya, Señor, en abundancia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Y hoy, Señor, simplemente como un instrumento en tus manos, Señor, oro por la bendición tuya sobre la iglesia, a la cual tú amas y yo amo, Dios. Oro para que esa bendición repose sobre la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor, y pueda ver el favor tuyo en todo lo que emprende, en todo lo que realiza. Padre, conforme tu palabra, que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el honor siempre.